Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre bien. Esta es la sesión grabada a lo que corresponde el módulo número 4, que está representada en lo que es el tema de la álgebra booleana. Vamos a darle una pequeña introducción de qué es el álgebra booleana. Toda la información la tienen ya ustedes en plataforma, lo que corresponde al módulo 4 y el módulo número 5. Les voy a hablar ahorita, está grabado lo que corresponde al módulo número 4, el álgebra booleana. ¿Qué es el álgebra booleana? El álgebra booleana en informática y matemática es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas y o no y sí. Y sus siglas en inglés es and, or, not, if, así como el conjunto de operaciones unión, intersección y complemento. El álgebra de Boole. El álgebra de Boole, en sus palabras, es lo mismo como si estuviéramos hablando de la álgebra booleana. Bueno, este fue un intento de utilizar las técnicas algebraicas para tratar expresiones de lógica proposicional. El álgebra de Boole es el álgebra de dos valores. Normalmente tiene valor 0 y 1, pero también pueden tener los valores de falso y verdadero. En este caso, todo lo positivo va a ser para 1, como un verdadero, o un cierto, o un alto, o un sí. Y lo negativo va a ser para 0, como un falso, un no, o un bajo. ¿Sale? Vamos a hablar de las compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias, en este caso suma y multiplicación. Como ustedes tienen conocimiento, todo el interior de cómo funciona una computadora trabaja mediante ceros y unos. Para eso vamos a ver las compuertas, empezando con la compuerta AND. ¿Qué es la compuerta AND? La compuerta AND, su expresión en el álgebra de Boole es representada por una multiplicación. Indica que es necesario que todas sus entradas se tengan un estado binario, o sea, 1, para que la salida otorgue un 1 binario. En caso contrario de que falte alguna de sus entradas con este estado o no tenga siquiera una accionada, en este caso, o una activa, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en 0. Para eso ustedes ya tienen en su libretita anotadas las compuertas. La compuerta AND. Vamos a hablar de la compuerta AND. ¿Qué hace la compuerta AND? Bueno, la compuerta AND se va a encargar de multiplicar. ¿A quién me va a multiplicar? A sus variables de entrada. La compuerta AND está representado por esta simbología. Yo le veo forma como si fuese una paletita, que del lado izquierdo tiene sus variables de entrada. ¿Quiénes son sus variables de entrada? A y B. Y del lado derecho va a obtener su variable de salida. En este caso va a ser X. Esta compuerta AND tiene un modo de operación. ¿Cuál es el modo de operación? Bueno, pues X es igual a A por B. Este punto me está indicando que es la multiplicación de A por B. ¿Quién es A y quién es B? Mis variables de entrada. O bien también se expresa como X igual a B. A, B, cuando tengo dos variables así juntas, me está indicando una multiplicación. Ya sea que la encuentren por un punto o las variables juntas, o quizá les pongan un asterisco o una X de un por. ¿Sale? Bueno, y esta compuerta tiene su tabla de verdad. Vamos a hablar de cómo es el llenado acerca de una tabla de verdad. Me pasa a este lado. Una tabla de verdad se traza formando una letra T, que por el lado izquierdo superior voy a ubicar a mis variables de entrada y por el lado derecho voy a obtener mis variables de salida. En este caso yo hice una tabla de verdad de 3 variables de entrada. ¿Por qué de 3 variables de entrada? Para explicarles un poco más amplio cómo es el llenado de mi tabla de verdad. Para empezar, mi tabla de verdad, de acuerdo a la combinación de números de ceros y unos de mis variables de entrada, va a llenar de izquierda, de derecha a izquierda. Y hago el conteo. Bueno, la pregunta es aquí, ¿por qué ceros? ¿Por qué unos? Como estamos hablando de la álgebra booleana, estoy haciendo referencia a dos valores. ¿Cuáles son esos valores? Ceros y unos. Son dos únicos valores. Por lo tanto, el número de mis combinaciones lo voy a tener en base 2. ¿Por qué 2? Porque son dos combinaciones, son ceros y unos. Cuando yo tengo una variable de entrada, voy a hacer 2 a la 0. 2 a la 0 es igual a 1. Cuando yo tengo dos variables de entrada, va a ser 2 a la 1. 2 a la 1 es igual a 2.
Cuando yo tengo 3 variables de entrada, va a ser 2 a la 2 y esto es igual a 4. Cuando yo tengo 4 variables de entrada, va a ser 2 a la 3 y esto es igual a 8. Aquí no quiere, aunque coincida, no quiere decir que estoy multiplicando 2 por 1 es igual a 2. 2 por 2 es igual a 2. Eso no. Lo que estoy haciendo, esto es una potencia y se los voy a demostrar aquí con 2 a la 3. Este 2 a la 3, ¿qué me está indicando? Pues me está indicando que 3 veces voy a multiplicar al número 2. O sea, 2 por 2 por 2, esto es igual a ¿qué? 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Por eso es que obtengo que 2 a la 3, 3 veces multiplicado el número 2 es igual a 2 a la 3. Por eso obtengo este 8. ¿Bien? Ahora, tengo 3 variables de entrada. ¿Cuáles son esas 3 variables de entrada? A, B y C. Empiezo a llenar de derecha a izquierda. Tengo una variable de entrada, mi segunda variable de entrada y mi tercera variable de entrada. Por lo tanto, cuando yo tengo una variable de entrada, voy a hacer 2 a la 0 es igual a 1, mi primera variable de entrada. Cuando tengo 2 variables de entrada, tengo que 2 a la 1 es igual a 2. Cuando tengo 3 variables de entrada, tiene 2 a la 2 es igual a 4. Bueno, ¿para qué me sirve este resultado? Bien, pues este 4 me está indicando que como tengo 3 variables de entrada, voy a hacer mi llenado de 4 ceros y 4 unos. ¿Por qué empiezo por el 0? El llenado de una tabla de verdad voy a iniciar de ceros y unos, empezando por ceros y unos. Pero me dice que como tengo 3 variables de entrada, voy a hacer mi llenado de mi tabla de 4 ceros y 4 unos. Cuando tengo 2 variables de entrada son 2 ceros y 2 unos. Y cuando tengo únicamente una variable de entrada es un 0 y un 1. Entonces me fijo en el número total de mis variables de entrada, ¿cuántas tengo? 3. Por lo tanto, tengo 3 variables de entrada, voy a hacer 4 ceros, 4 unos. Y a partir de ahí empiezo a continuar el llenado de izquierda a derecha. 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Cuando tengo una variable va a ser un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1. Un 0, un 1, un 0 y un 1. Y así hasta emparejar mi tabla de verdad. Ahora, esta tabla de verdad hace referencia a mi compuerta AND. ¿Qué dijimos que hace esa compuerta AND? La compuerta AND me va a multiplicar. ¿A quién? A mis variables de entrada. ¿Quiénes son mis variables de entrada? A, B y C. Nuevamente, este mismo llenado de mi tabla de verdad lo puse aquí para explicarles. ¿Qué les voy a explicar? Me dice que mi compuerta AND se va a encargar de multiplicar a mis variables de entrada. En este caso tengo 0 por 0, 0 por 0 es igual a 0. Ojo, todo número, toda cantidad multiplicada por 0 siempre, siempre va a ser 0. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Continúo. Cuando mis variables, estos son los valores que tiene mi variable de entrada A, los valores que tiene mi variable de entrada de mi compuerta B, mi compuerta A, pero cuando su variable es B, y cuando su variable C, que tiene mi compuerta A, aquí están todos. Todos estos números son todas las posibles combinaciones que existen entre ceros y unos de tres variables de entrada. Entonces continúo. 0 por 0 es igual a 0, por 1 es igual a 0. 0 por 1 es igual a 0, por 0 es igual a 0. 0 por 1 es 0, por 1 es igual a 0. 1 por 0 es igual a 0, por 0 es igual a 0. 1 por 0 es igual a 0, por 1 es igual a 0. 1 por 1 es igual a 1, por 0 es igual a 0. 1 por 1, 1 por 1 es igual a 1. Y así es como obtengo el llenado de mi tabla de verdad de una multiplicación. En sus apuntes también obtienen, yo se los puse aquí en pequeñitas, cuando mi compuerta tiene 3 variables de entrada, en este caso tengo A, B y C, le puse esta pequeña X para que ubicaran que esta es mi compuerta AND, la que tiene forma de paletita, que mi compuerta AND puede tener 3 variables de entrada. Cuando tiene 3 variables de entrada, voy a obtener como mi variable de salida que la multiplicación de mis variables de entrada. En este caso tengo X igual a por B por C. Cuando mi compuerta tiene 4 variables de entrada A, B, C y D, le puse nuevamente una X que está indicando que es una multiplicación, estoy hablando de mi compuerta, voy a obtener como variables de salida la multiplicación de A por B por C y por D. Ojo,
¿Cuántas variables de entrada puede obtener mi compuerta AND? Mi compuerta AND puede tener como máximo únicamente 4 variables de entrada, no más, 5 no, y una tampoco. 2, 3, 4 y 5. 4 y 5 ya no. Paso ahora con la compuerta OR. La compuerta OR. La compuerta OR, su expresión en el álgebra booleana, es representada por una suma. Esta compuerta se encuentra en estado activo siempre y cuando una de sus entradas tenga un estado binario activo, o sea 1. Para lograr un estado inactivo, 0, a la salida es necesario que todas sus entradas se encuentren en estado inactivo, o sea 0. En otras palabras, bueno, tenemos que mi compuerta OR me va a sumar. ¿A quién me va a sumar? A mis variables de entrada. En este caso, en mi compuerta OR está representada yo por esta simbología que yo le veo en forma como de si fuese un cohete, de la forma que ustedes lo quieran catalogar, de la forma que lo vean, pero sí es importante que ustedes ubiquen qué forma tiene cada una de las compuertas para saber identificarla. Bueno, esta compuerta OR tiene forma de un cohete, que por el lado izquierdo tiene sus variables de entrada, en este caso tiene A y B, y por el lado derecho tiene su variable de salida. Su modo de operación es X igual a A más B. ¿Por qué más B? Porque mi compuerta ON se va a encargar siempre de sumar a sus variables de entrada. ¿Quiénes son sus variables de entrada? A y B. Entonces tengo que X, mi variable de salida, va a ser igual a la suma de sus variables, A más B. Aquí tengo su tabla de verdad con únicamente dos variables. Si nosotros recurrimos a lo anterior que acabo de explicar de llenado de una tabla de verdad, estoy hablando de mi primera variable y mi segunda variable. Por lo tanto, cuando yo tengo dos variables de entrada, quiere decir que voy a empezar con dos ceros y dos unos. Dos ceros y dos unos. Y hasta ahí se acabó. Es lo que corresponde a mi segunda variable de entrada. Y por el lado derecho hago el llenado, que es un 0, un 1, un 0, un 1. Y ahí se completa el llenado de mi tabla de verdad de dos variables. Ahora voy a obtener mi variable de salida. Nuevamente, en la tabla de verdad, por la parte inferior izquierda hasta arriba van las variables de entrada y por la parte superior derecha van mis variables de salida, en este caso la x. Aquí volví a colocar nuevamente mis variables de entrada para indicar que voy a realizar ¿qué? La suma. ¿De quién? De mis variables de entrada. Tengo la combinación de mi variable de entrada en A y de mi variable de entrada en B. Entonces procedo a hacer la suma. 0 más 0 es igual a 0. 0 más 1 es igual a 1. 1 más 0 es igual a 1. Y 1 más 1 es igual a 1. Se preguntarán aquí, oye, 1 más 1 son 2. Bueno, sí, hasta ahí vamos bien. Pero como estamos hablando del álgebra booleana, en el álgebra booleana únicamente voy a hablar de dos valores, ceros y unos. Por lo tanto, si yo pudiese tener 4, 5, 6 variables de entrada donde tenga 1 más 1 más 1 más 1 más 1 y pueda yo obtener como la suma de esos unos un 6, así tenga yo 6, así tenga yo la suma que sean 10, así tenga yo la suma que sean 20, la suma de unos en el álgebra booleana siempre va a ser 1. ¿Sale? Bueno, y para eso tengo también su compuerta cuando tiene tres variables de entrada, mi compuerta OR cuando tiene tres variables de entrada, aquí le indiqué un signo más de que estoy indicando que es la suma, que estoy hablando de mi compuerta OR, por el lado izquierdo tiene tres variables de entrada. ¿Cuáles son esas tres variables de entrada? A, B y C. Y por el lado derecho voy a obtener su variable de salida que es X, que va a sumar a mis variables de entrada. Es igual a A más B más C. Tengo una compuerta OR con cuatro variables de entrada, A, B, C y D. Y voy a obtener como variable de salida la suma de esas cuatro variables. Por lo tanto es X igual a A más B más C más D.